para que podamos entender la envergadura del evento que está ocurriendo en este momento y que tiene al mundo, por supuesto, parado de pestañas. Para ello le hemos pedido al internacionalista Fausto Pretelín, al maestro Pretelín, apoyarnos justamente primero para entender el contexto y después ir a la narrativa puntual de los últimos hechos, los últimos acontecimientos. Así que hoy hemos, digamos, roto el esquema de arranque del noticiario para empezar justamente con tratar de explicar el porqué de lo que está sucediendo independientemente de los detalles de la información. Fausto, bienvenido, te agradezco mucho que nos ayudes a tratar de entender. Con gusto, Pepe. A ver, Fausto, hay una guerra. Hay una guerra que se desata a partir de una incursión violenta. No es una incursión militar, es una incursión que ataca a civiles en una zona de Israel. Muy bien. Y produce una enorme cantidad de muertos hasta el momento. Son 3 días del ataque, ese ataque por sorpresa, por tierra, mar y aire del grupo islamista, palestino, extremista Hamas en contra de Israel. Y el mundo pues está en vilo, sobre todo por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que en este momento está cercada por el ejército israelí, está prácticamente ahorcada por Israel. Les ha cortado el agua, la luz, los combustibles, y la que sufre finalmente en calidad de rehén es la población. Ubícanos, por favor, qué está pasando en este momento y por qué surge este conflicto, Fausto. Bien, Pepe, mira, buenas tardes ante todo. Buenas tardes, claro. Un conflicto que nace desde hace algunos años, es decir, Hamas llegó al poder 2006-2007. Sí. Gracias. Gana la Franja de Gaza. Gana las elecciones, inclusive este grupo. Correcto. Son extremistas. Son extremistas, islamistas, yihadistas. No son todos los palestinos, que quede claro. No son, por supuesto que no son todos, pero sí es un grupo radical. Es un grupo radical que toma el poder gracias a que en los acuerdos de Oslo, Pepe, en la década de los 90, le da la oportunidad a través de las elecciones a participar. Sin embargo, este grupo jamás no reconoce a Israel, no quiere la paz, no quiere negociar, simplemente quiere que Jerusalén sea la capital de Palestina. Ese es el objetivo, pero a través de las armas, no a través de la política. Este grupo, ¿Son sunitas, son chiitas? Bueno, son chiitas en su mayoría. Es una región, digamos, islámica, una agrupación islámica, en gran medida también apoyada por Irán desde hace muchos años atrás. Y aprovecha 2 aspectos importantes. Yo diría, primero, la debilidad de Netanyahu en el gobierno de Israel frente a una reforma judicial. ¿Qué está pasando en Israel con el gobierno de Netanyahu, característico por ser extremadamente nacionalista? Mira, ya lleva varios meses, 40 semanas por lo menos, todos los sábados en Tel Aviv se pronuncian, se manifiestan jóvenes en contra de la reforma judicial. Para que nos entienda el público, es un poco a lo que quiere hacer el presidente López Obrador en México con los jueces, de hacer una reforma. En Israel no hay constitución, pero quieren de alguna manera eliminar la posibilidad de que jueces cuestionen las decisiones de los políticos. Del Ejecutivo, en este Ejecutivo. caso. Esa es una debilidad que tiene Netanyahu. Y eso ha partido a Israel políticamente en 2. Lo ha dividido totalmente, está muy polarizado, está muy debilitado. Netanyahu tiene 9 meses en el poder gracias a una coalición ultraconservadora, ultraderechista, que de alguna manera son los que quieren que meta la fuerza en contra de los palestinos, en contra de la Franja de Gaza. Desde hace mucho tiempo, Pepe, yo estuve hace 3 meses en Israel, vi cómo generaron incentivos los israelíes para que los palestinos que están en la Franja de Gaza no tomaran las armas en contra de Israel. Incentivos económicos. Hay un comercio, o había un comercio hasta el viernes, muy controlado por Israel, pero había legumbres, había frutas, e inclusive Arabia Saudita manda mensualmente billetes, millones de dólares que pasan por Israel con la anuencia del gobierno de Israel. Es decir, hay ayuda, pero es importante ver el mapa, Pepe, porque la Franja de Gaza es un pequeño territorio donde habitan 2.3 millones de habitantes, y las únicas fronteras es Egipto e Israel. Vamos a pedirle a producción que nos ponga el mapa, si es posible, el mapa para observar justamente dónde se ubica exactamente la Franja de Gaza para entender de qué estamos hablando. Si usted mira la pantalla a través de Telefórmula y si no lo describimos para la radio, en la parte sureste de Israel está ubicada, suroeste de Israel está ubicada una pequeña franja
franja que es la franja de Gaza Strip se llama en inglés. Es decir, es como una pequeña porción de país dentro de otro país. Correcto. A ver, y el objetivo, me parece, el objetivo del ataque terrorista del sábado fue dinamitar los puentes que tiene Israel con Arabia Saudita en construcción. Porque Israel está buscando con Arabia Saudita, que tiene un enorme poder de influencia en el mundo árabe, Sí. está buscando el reconocimiento y que cese la agresión. Sí. En gran medida, lo que hizo Kushner, yerno del presidente Donald Trump, fue negociar, acercar a Israel a países árabes con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Con ellos firmó acuerdos diplomáticos de acercamiento, de paz, y en este momento estaba negociando con Arabia Saudita. Pero no todo el mundo árabe está de acuerdo. No todos, por supuesto que no. Pero digamos que el país más aliado de Israel árabe es Egipto. Egipto, después de la guerra de hace 50 años, el Yom Kippur, también de alguna manera ha tenido acercamientos a Israel gracias a Estados Unidos. Ha habido una triangulación donde Estados Unidos le da dinero anualmente a Egipto para que se acerque con Israel. Pero en el caso de Arabia Saudita, de alguna manera despertó mucha inquietud en Irán, que es el gran antagonista de Israel en este momento en esa región. Irán amenaza con desaparecer a Israel y por eso Israel ha generado una industria de defensa muy sofisticada tecnológicamente hablando, y en este momento se da precisamente estas conversaciones. Que quedó exhibida, por cierto, en su ineficacia. Los agarraron con los pantalones abajo. Sí, fue increíble lo que ocurrió el sábado. Precisamente, quizás se habla de que en algunas regiones de Gaza se preparó este ataque sin celulares, sin la oportunidad de que tecnológicamente hablando pudiera intervenir el sistema de inteligencia de Israel. Y es posible. La inteligencia militar, la inteligencia civil, toda la inteligencia. Toda la inteligencia y toda la tecnología. Porque está la Mossad. Está la Mossad, está obviamente el ejército. La inteligencia del ejército. La inteligencia del ejército y del propio gobierno, ¿no? Pero el gobierno de alguna manera muy vinculado con la Mossad. Pero ya con eso simplemente vemos, Pepe, cómo han ido creando infraestructura para derribar misiles de los enemigos. La han mejorado sustancialmente en los últimos 20 años, en donde protegen de los cohetes que se lanzan desde la Franja de Gaza. El 90-95% los derrumban. Israel está rodeado de enemigos. Los países que rodean a Israel quieren acabar con Israel, quieren desaparecerlo del mapa. ¿Cómo son los liderazgos en el mundo musulmán que está justamente amenazando, arrinconando, poniendo en el callejón a Israel desde hace muchos años? 60 años. Sí, 60 años. Mire, empezando por Hezbollah en la región del Líbano, que es de alguna forma, en este momento, un país fallido, un estado fallido, Líbano, desde hace 3, 4 años. Esto es al norte. Eso es al norte, abajo de Siria. De alguna forma, lo que ellos han estado también intentando hacer a través de Hezbollah es dinamitar o no tener a Israel o reconocer a Israel un estado. Que tiene mucha afinidad con los grupos también que están en la Franja de Gaza, la Yihad Islámica, el caso de Hamas, que es también este grupo terrorista. Entonces, entre estas facciones son realmente alimentadas por un país, Irán. Irán financia a Hezbollah. A Hezbollah, a Hamas. A Hamas, a la Yihad Islámica. Es decir, tiene de alguna forma todas las articulaciones, todas las vías de financiamiento a estos grupos terroristas para que de alguna manera cumplan con la misión que Irán quisiera ver, es decir, que no existiera Israel, ¿no? Líbano, y lo vamos a ver en detalle más adelante, ha estado también disparando, no el gobierno de Líbano, sino Hezbollah, sí, desde Líbano ha estado lanzando también ataques al norte de Israel, pero también está Siria. Siria, que está en una guerra civil. Siria, a ver, yo creo que el entorno, Pepe, es chiitas, sunitas en una de las partes, en una región importante como es Siria. Sunita es Arabia Saudita, chiita es Irán. Hay una confrontación muy fuerte entre estos dos países, históricamente hablando. Hoy, misteriosamente, ha habido acercamientos, bueno, no misteriosamente, ha habido negociaciones, acercamiento entre estos dos países, pero también que afectan a Siria. Siria desde el 2013, Pepe, vive en una guerra civil en donde sus 22 millones de habitantes, prácticamente la mitad o han salido o se han desplazado.
Este es otro foco. Es un país expulsor de migrantes. Sí, de refugiados, de gente que en pide este asilo. caso no son migrantes, son refugiados. Sí, gente que pide asilo. La mitad del país de Siria, desde hace 10 años, prácticamente o está ya fuera del país o está desplazado. Ese es un agregado más que de alguna manera es un polvorín, ¿no? Oriente Medio, yo decía en un artículo este día en El Economista que esto fue el 11 de septiembre para Israel. La diferencia del 11 de septiembre del 2001 para Estados Unidos es que Washington, Nueva York, tiene como vecinos, ya sea al norte Canadá o al sur hasta México. La frontera que tiene en este momento Israel es totalmente porosa. Cada vez que hay un lanzamiento de un político radical que critica, en el caso de Netanyahu, a los árabes, se mueve la frontera. Es decir, para que los oyentes nos entiendan, es como si la Colonia Condesa y la Roma fueran Cisjordania. Perdón la explicación, pero para que quede mucho más claro. Si fuera Cisjordania, la Roma y la Condesa, y alrededor de esas dos colonias estuviera otro país, que fuera Israel, hipotéticamente. ¿Cómo controlar? O sea, ¿cómo de alguna manera cohabitar? Es muy complicado. La naturaleza de este país, de Israel, es muy difícil, muy compleja. Por otra parte está la parte radical de Netanyahu, que tiene o ha tenido a lo largo de los últimos años una estrategia de ocupar territorios. ¿Sí? Eso es lo que les molesta mucho a los árabes. Este es uno de las justificaciones que lanza Hamás a lo largo del fin de semana, y otra justificación es de corte religioso, que es el tema de la mezquita Al-Aqsa, que de alguna forma está en la explanada de las mezquitas y la consideran muy religiosa para ellos, un templo sagrado por Mahoma. Mucho más significativa la religión para los musulmanes que incluso para los judíos y los católicos. Pues al menos al mismo nivel, pero sí, porque para ellos la Meca y esta mezquita es la segundo lugar. Sí, son los dos lugares más sagrados para ellos. Los lugares sagrados del Islam. Sí, y eso le da un agregado religioso o un componente religioso totalmente rodeado de dinamita pura. Porque si tienes abajo de estas mezquitas el muro de los lamentos y arriba estas dificultades de poder cohabitar, pues es lo que yo menciono. Tienes la tumba de Cristo. Sí, ni más ni menos. Tienes el muro de los lamentos. Sí. Que es un muro que se erige, bueno, es lo que queda de la mezquita, que no les permite a los judíos poder avanzar, poder pasar del otro lado. Por eso es el muro de los lamentos. Sí. ¿Correcto? Así es. Entonces, es una capital religiosa con los musulmanes, con los católicos y los judíos. Estás hablando de Jerusalén. Estoy hablando de Jerusalén, en donde, porque también tiene una justificación, y lo pongo entre comillas, de Hamás, de que ha sido deteriorada esta mezquita o ha sido maltratada a los árabes. Al-Aqsa. Al-Aqsa. En ese sentido, creo que el componente religioso es un agregado más al ya de por sí conflicto que yo te mencionaba hace unos momentos, porque geográficamente está rodeado de países que tienen grupos terroristas, enemigos de Israel, y los gobiernos de estos grupos o de estos gobiernos, como lo es el Líbano o lo es la propia OLP, ¿no?, que de alguna forma gobierna en Cisjordania, dicen, bueno, nosotros no hacemos nada, pero sí lo que hacen son los grupos terroristas. Claro, no conté Cisjordania, pero también está Cisjordania. Sí, bueno, Jordania, que de alguna manera tiene buenas relaciones. Jordania tiene una buena relación. Limítrofe, sí. Cisjordania, me refiero a la parte central de Israel, que también los palestinos, ellos de alguna manera pelean por tener su país ahí, que sea reconocido como país, ¿no? Entonces, es por una parte... Esto es un ejemplo de cómo ha fallado la comunidad internacional. Sí, totalmente. ¿Qué te parece? Se reúne de emergencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el domingo para tomar una decisión, y hay una división entre los países miembros. Mira, 3 de esos 5 miembros permanentes se están dando la espalda. Hablo de China, de Rusia y Estados Unidos. O sea, con estos 3 países colapsa prácticamente el Consejo de Seguridad. Lo vimos con la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. Está colapsado. Y esto es un organismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial, bajo otro entorno, muy distinto a lo que estamos viendo en la actualidad. Le da al pueblo de Israel una tierra por la culpa que significó el Holocausto. Así es. Y es particularmente... Así lo veo yo. Sí, no. Bueno, Reino Unido fue uno de los países que de alguna manera luchó mucho, pugnó, porque Israel tuviera su capital en Jerusalén y de alguna manera fuera reconocido el país, ¿no?
digamos, desde hace 50, 60 años, viene desde allá atrás, en donde los árabes dicen, no, 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 cuidado, esto es un territorio bíblico, este es un territorio religioso que nos pertenece y no nos pueden sacar de aquí. Entonces, ha habido esta serie de conflictos, tratados, acuerdos, de que se han ido repartiendo, ¿no?, los países o las regiones, dividiendo, pero llega un momento en donde ya es inevitable. Es muy complicado lo que pasó el sábado, precisamente porque tener la Franja de Gaza arrinconada, ¿no?, porque prácticamente no salen, es decir, los pueden asfixiar. Tú mencionabas al inicio de cómo Israel les va a cortar la luz, el agua. La luz, ya les cortaron la luz, les va a cortar el agua y les va a cortar los combustibles. Crisis humanitaria, por default, o sea, inmediatamente. No pasará una semana más en donde ya se esté hablando de una crisis humanitaria. Pero del otro lado, se considera que un ataque como el perpetrado por las fuerzas de Hamas en contra de la población civil de Israel es un acto de terrorismo en toda la palabra. En toda la expresión. En toda la expresión. Jamás es un No es grupo una guerra, terrorista. no es un conflicto militar. Todavía no es un conflicto militar. No, bueno, no. va a ser un conflicto militar. Sí, seguramente. Pero al día de hoy es un Fue conflicto. un acto de terrorismo lo cometido por Hezbollah. Totalmente. Es un acto terrorista y ¿Hay hay que alguna reconocerlo. justificación? No hay, a ver, en términos humanitarios no hay justificación. En términos políticos hay un pedido de cuentas a Netanyahu por el tema de la política de los asentamientos que ha ido creciendo. Es decir, llega Israel y coloca ahí un edificio en donde vivían los árabes, tumban la casa y construyen un edificio. Por ejemplo, eso es un asentamiento en donde ha ido creciendo, paulatinamente creciendo de manera ilegal, porque no es reconocido ni por Naciones Unidas. ¿Es una forma de terrorismo practicado por Israel? Bueno, es una forma inhumana, yo diría, no sé si de terrorismo, pero sí inhumana, ilegal o ilegítima, de sacar a los árabes de sus propiedades. Es decir, eso es un conflicto, insisto, en donde está demarcado prácticamente con regla y escuadras hasta dónde podían meterse, ¿no?, los israelíes después de que llegan a la capital, cuál era de alguna manera su expansión, hasta dónde. Eso es de alguna forma lo que existe. Hay una línea azul que es de Naciones Unidas, donde supuestamente están el ejército de los cascos azules vigilando que no haya violación territorial de ambas partes. Bueno, en este sentido creo que en Cisjordania, en esta parte de Israel, en donde se tiene que cohabitar con los árabes, está totalmente difuminada. Por eso te digo, pongo el ejemplo de la Condesa y la Roma. Sí, es porosa. Porque es muy porosa. Y entonces, si llegan los tanques, o digamos que para construir un edificio, ¿no?, todo el equipo técnico para construir un edificio es para sacar a los árabes de ahí. Es lo que se quejan y es la excusa también que pone Hamas. Es decir, ya no las debían y las tienen que pagar de esa manera. Pero, ojo, es un acto terrorista que de alguna manera habla de la desesperación que sí tienen los árabes, pero al mismo tiempo de que Irán está detrás de estos atentados. ¿Con qué? ¿Con un financiamiento? Con financiamiento, por ejemplo, ¿no? Armas, logística. Este ataque con los drones, los misiles que han estado enviando por miles, se habla de 4,000 por lo menos, es algo muy, muy serio, ¿no? Es un material muy... Militarmente hablando, es un material difícil de conseguir por sí solo en la Franja de Gaza. Sí, mira, a veces el material rudimentario que utilizan los árabes en la Franja de Gaza, eso increíblemente no es detectado por la tecnología israelí. Es decir, la tecnología israelí está tan sofisticada que detecta misiles, ¿no? Es decir, no tumba todos los cohetes que envían desde la Franja de Gaza. El escudo... Bueno, el escudo de hierro, ¿no? O de Arrow 3, que es muy importante, precisamente protege a Israel de este tipo de ataques por aire. Tienen uno de los misiles que va por arriba de la atmósfera, prácticamente tiene una capacidad de recorrer 2.500, 3.500 kilómetros sin ningún problema de manera autónoma para destruir otro misil. Está muy sofisticado, pero lo que ocurre o lo que ocurrió el sábado es que fueron tantos cohetes que lanzaron, miles de cohetes que lanzaron de manera simultánea. ¿Cohetes caseros? Caseros, algunos más sofisticados, otros menos, pero sí dados por, algunos de ellos por Irán seguramente, otros hechos en casa, pero fueron tantos miles, porque fueron miles de cohetes que se lanzaron. Se habla de 4,000. De manera simultánea, que de alguna manera yo creo que trastoca un poco la tecnología que tenía o que tiene Israel, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esto?
Esto puede llegar, digamos que a donde quiera llegar Netanyahu. Netanyahu, insisto, es un personaje muy radical. En este momento se va a poner más radical. Al estar debilitado, gana cohesión interna. El alcance de la venganza, porque hay que llamarlo, se va a vengar, ¿no? Hoy mismo las palabras que utilizó su ministro de Defensa pues asustan, pues no son de manera políticas, habló de animales, ¿no? De que hay que vengarse de estos animales. Creo que es un lenguaje que con simplemente el hecho de decir es un grupo terrorista, creo que se dice todo, ¿no? No se necesita ir más allá de los calificativos de este grupo terrorista. Pero la radicalidad del gobierno de Israel, ese es la gran incógnita. No por algo, hoy el secretario de Naciones Unidas dijo que teme que pueda haber una violación del derecho internacional por parte de Israel, o que le pide más bien a Israel que no viole el derecho internacional. No sé si sea un pellizco de monja lo que está pidiendo en este momento el secretario general de Naciones Unidas, pero si no se apela a la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas en este momento, pues lógicamente el mundo correría peligro, porque el gran riesgo aquí es ya no solamente que invada territorialmente Israel la Franja de Gaza, que podría ocurrir, sino que involucre a Irán, que si Irán se llega a meter a este conflicto, pues ya las dimensiones estaríamos hablando mayúsculas, porque iría contra Israel. Hoy en la noche, precisamente, la reunión o la comunicación que tuvo el presidente Biden con Sunak, el primer ministro británico, con Macron en Francia y con Scholz en Alemania, llegaron a la conclusión de que, bueno, pidamos a Israel y a Irán, sobre todo Irán, que ya no se vaya a meter a este conflicto, porque la situación puede salirse de las manos, y esto sí sería un conflicto mayúsculo, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Fausto, que nos hayas brindado el contexto propicio para entender ya los detalles de la información que vamos a compartir con la audiencia en un momento más, pero queríamos entender el fondo del problema. Creo que lo has vislumbrado con toda claridad. Olvidamos mencionar Egipto. ¿Qué papel está jugando Egipto en todo esto? Porque es frontera también al sur. Es frontera. Egipto juega un papel importante de aliado de Estados Unidos y de aliado de Israel. Lógicamente tiene que ser muy cauto, porque también tiene que enviar algunas flores, ¿no?, a los árabes de la región, en este sentido, en términos políticos, ¿no? Yo creo que es importante, Pepe, no ver este conflicto como si fuera un partido de fútbol, porque a veces en México se traduce esto en que uno es radicalmente opuesto a una parte y defensor radical de otra parte. Aquí no hay santos ni diablos, es política, es terrorismo, hay que decirlo, es terrorismo, y no se puede permitir el ojo por ojo. Como decía Gandhi, nos quedaríamos ciegos todos, pero sí es un momento para reflexionar por qué ha fallado la diplomacia, por qué ha fallado Naciones Unidas, por qué no se paró o no se ha parado la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania, particularmente. Esto de alguna manera... ¿Por qué ha fracasado la comunidad internacional que ha propiciado que estemos en este momento enclavados en este conflicto? No por descargar la responsabilidad de Hamas y la violencia terrorista, ni por descargar a Israel, que está actuando en su defensa y en su ataque al mismo tiempo, sino para tratar de entender a lo que ha llegado el mundo por la falta de habilidades diplomáticas. Sí, las dos partes han cometido graves errores. Pero insisto, creo que la línea roja es el terrorismo. La línea política, en este caso a Netanyahu, creo que sí ha fallado la presión de Estados Unidos. Creo que Donald Trump sí le dio mucho a Israel. No ha tenido buena relación Netanyahu con el presidente Joe Biden. Asimismo, Obama tampoco tuvo una gran relación con el primer ministro Netanyahu, y eso habla precisamente de que ha faltado coordinación, ha faltado mesura. Y si esos aliados, Estados Unidos e Israel, en algún momento tienen diferencias, habla mucho de por qué hemos llegado a este punto. Me está llegando justamente la comunicación de lo que tú mencionabas. Los líderes de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y el presidente de los Estados Unidos de América llevaron a cabo una reunión, sino, se pusieron de acuerdo en hacer una declaración, un statement, una declaración haciendo un llamado muy importante justamente para que pare los actos terroristas. Ya hay una alianza clara
en contra de Hamas y a favor de Israel por estos países que acabamos de mencionar. Habrá que esperar la reacción de los países que están apoyando, como es Irán a la cabeza, el caso de Hamas. Sí, porque Hamas está de alguna forma amenazando de que podría matar a los rehenes que tiene en caso de que siga avanzando el ataque de Israel en contra. Y lo va a hacer públicamente, según anunció. Así es. Sí. Sí, entonces, ojalá que no se llegue a esos extremos, pero siempre que hay rehenes es una pena, una tristeza, es un momento, y yo le llamo incivilizatorio, es decir, una regresión del ser humano en donde se lastima a los civiles. Los crímenes de guerra precisamente se califican como tal porque son en contra de civiles, ¿no? ¿Israel está preparado para una guerra militar? Pregunto, Sí. ¿está preparado para una guerra de guerrillas? Esa es una buena pregunta. La primera, sí, por supuesto. La segunda, sí tiene mucho entrenamiento sobre el mismo tema, pero yo creo que bajó brazos el sábado pasado, se confió mucho, como hace 50 años, y hay momentos en donde flaquea, ¿no? Flaquea la seguridad. A mí me impresionó ver digamos que la frontera de la Franja de Gaza con Israel, cómo pudieron entrar con parapentes, cómo pudieron entrar sin ningún problema, ¿no? Con un tractor de por medio para derribar un alambrado. Barreras, sí. Eso me impresionó, la verdad, porque es tan fina la frontera, tan tecnológicamente hablando muy bien cuidada, que cómo pudo ocurrir eso es inexplicable. Sin embargo, la clave es información, inteligencia, información, que seguramente Irán estaba detrás de todo esto, ¿no? Muchas gracias, Fausto Pretelín, por acompañarnos. A ti, gracias, Pepe, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tenemos